Bueno, hoy nos toca comenzar el primero de los videos dedicados a escudriñar en los hechos históricos, ¿no? Ya hemos realizado 3 videos, como ustedes saben, 2 de ellos de perspectiva un poco más teórica, uno un poco enfocándonos en el marco de hechos que teníamos, es decir, hacemos una formalización un poco cuantitativa estadística del momento que queremos analizar, y hoy nos toca juntar esas dos cosas, juntar la teoría, juntar el marco definido por la estadística, es decir, el marco estructural de la cosa, con los eventos, con los hechos, con las cronologías, con las diferentes estrategias de los actores. Es decir, hoy vamos a empezar un poco a hablar sobre esa pugna o esa disputa por el control de la gestión de la modernidad que comenzaba a gestarse en Venezuela, ¿no? Igualmente el video va a tener dos partes, o si se quiere, como dos tonos, ¿no? En un primer momento vamos a hablar aquí de ciertas cuestiones de orden metodológico, de cómo debemos encarar los eventos, los hechos, los acontecimientos, ¿no? Algunas reglas de tipo de orden metodológico, ¿no? De orden, de cómo encarar el, el, el abordaje de los hechos desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista formal, desde un punto de vista científico. Y el segundo tono de este video, entonces va a ser escarbar pues en las acciones de los diferentes actores sociales, o más bien cómo era que se venían configurando los diferentes actores sociales, porque en el periodo que estamos hablando eh, es justo aquel en el cual empiezan a emerger los actores y sectores sociales fundamentales que van a marcar toda la historia de Venezuela, el devenir histórico de Venezuela, la dinámica sociopolítica de Venezuela desde el año 36 hasta el presente. Y ya eso lo iremos viendo en la medida que se desarrolle el seminario. Bueno, un mismo objeto, un mismo hecho, puede ser visto de forma diferente de acuerdo al punto en que nos situemos en referencia a él. Por eso siempre se dice que el conocimiento siempre es conocimiento situado, es conocimiento desde alguna distancia, desde una perspectiva, desde un ángulo. No es lo mismo, el objeto que tenemos enfrente en este momento es la Tierra, su ecosistema, su agua, sus recursos naturales, su geografía, a esto, siendo que es el mismo objeto. Aquí tenemos una visión mucho más político-administrativa de la gestión de las unidades internas del planeta Tierra, y eso a su vez no es lo mismo que esto, es decir, aquí tenemos el espacio urbano de la ciudad de Caracas, es decir, cómo se constituye el territorio urbano, la apropiación diferencial de los espacios, las diferentes características arquitectónicas de uno y otro, y a su vez no es lo mismo Caracas vista como una unidad que la interacción que hay en la dinámica de sus diferentes sectores, en su cotidianidad, es decir, en sus barrios, en sus avenidas, en sus calles, la relación entre sus habitantes. Esto que vemos no solamente puede ser analizado de acuerdo a la distancia, como pareciera ser esta metáfora, sino incluso a la perspectiva, a los ángulos. Podemos ver el objeto de un lado, podemos verlo el objeto del otro, podemos darle vuelta al objeto, en fin. Lo que se trata de decir es que un mismo objeto, unos mismos hechos, unos mismos acontecimientos pueden tener diferentes interpretaciones de acuerdo al nivel de análisis que usted tome y a la perspectiva de acuerdo a la cual usted la está mirando. Un mismo hecho no significa lo mismo desde el punto de vista histórico que desde el punto de vista sociológico, que desde el punto de vista económico. Bueno, para ilustrar un poco esta diferencia en la narrativa de los hechos de acuerdo a la posición o a la perspectiva, al nivel de análisis que la gente tome, traemos como invitado a dos grandes historiadores. Uno, el doctor Arturo Uslar Pietri, historiador, escritor, novelista y cuentista sobre todo. Excelentes los cuentos de Uslar Pietri. Y por otro lado, al historiador Ramón J. Velázquez,
conocidísimo historiador tachirense, expresidente de la República además, para tratar de contrastar un poco cómo puede hablarse de los hechos históricos desde diferente nivel de análisis o desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, escuchémoslos. La situación de salud de Castro se agrava. Lo van a operar aquí, pero no lo pueden operar por otro episodio realmente mágico, absurdo. Cuando lo están operando a Cipriano Castro, llegan los edecanes muy leales a él y que creen que lo van a matar, los médicos que son amigos de Gómez, y le ponen al médico que está con el bisturí en la mano una pistola en el estómago. Si Castro muere, yo lo mato. Entonces el doctor Acosta Ortiz cerró al presidente, lo recoció y lo echó para salvar su vida. ¿Qué determinó eso? Que a los pocos meses tuvo que irse a operar a Europa, el presidente Castro. Tuvieron que llamar a Gómez a la vicepresidencia. Gómez entonces hizo enjuiciar a Castro porque dizque desde Berlín había ordenado su asesinato. La Corte Federal y de Casación, que era nombrada por Castro, sin embargo, ordenó el enjuiciamiento de Castro y quedó instalado en el poder Juan Vicente Gómez. Es decir, es una novela. Esa era la Venezuela que recibió Gómez. La unificó, creó formas nacionales de gobierno, integró al país, creó un ejército nacional y hizo una cosa increíble, inconcebible, inmensa. Acabó las guerras civiles. La última guerra civil venezolana terminó con la victoria de Gómez en Ciudad Bolívar en 1903. Desde entonces no hubo más nunca una guerra civil en Venezuela. En el siglo XIX hubo más de 90 guerras civiles. Bueno, eso es un beneficio gigantesco, ¿no? Encima de eso, creó una hacienda pública nacional que no existía. La modernizó. Pagó la inmensa deuda que venía arrastrando el país desde la independencia. Y logró que Venezuela fuera un país sin deuda externa. Y con reservas monetarias como suficientes como para el presupuesto de un año. Bueno, esa es la obra de Gómez. Bueno, como acabamos de ver, ustedes pueden percibirlo claramente, la perspectiva de los hechos pues, que nos cuenta el doctor Ramón J. Velázquez es una posición mucho más cercana a los eventos que ocurrieron, a lo que los actores hicieron, a la anécdota, si se quiere, a cómo pudo haber influido algún evento o alguna acción de un actor en el curso de la historia. La otra perspectiva, la del doctor Uslar, en los hechos que enumera, es una perspectiva de orden más estructural. Uslar está tratando de hacer un balance de la obra de Juan Vicente Gómez, cuál puede haber sido el aporte de Gómez, pero visto desde un poco más lejano, desde una perspectiva un poco más distante, es decir, son las grandes cosas o las grandes realizaciones que Gómez pudo haber dejado como, por llamarlo de alguna forma, su legado histórico, ¿no? Por supuesto, tendríamos que preguntarnos desde una perspectiva eminentemente sociológica, ya no histórica, es si estos eventos hubiesen sido diferentes con la presencia física de la persona en específico de Gómez, que es un poco lo que comentábamos en el primer video, de que la sociología solo surge con la muerte de los dioses y sobre todo el último de ellos, el hombre. Entonces comencemos, ¿no? Lo primero es, volvamos a revisar la imagen que pintábamos en el video anterior. Allí la tenemos. A esta imagen de la sesión anterior, vamos a sobreponerle una cronología de eventos los cuales no pueden ser olvidados. Hemos tratado de recopilar allí los eventos, los acontecimientos más importantes, es decir, los que consideramos que inciden más o que pueden ser señales de que algo está cambiando en la sociedad venezolana.
El gráfico entonces que tenemos ahí nos muestra la superposición de los dos gráficos, ¿no? Tenemos la cronología, que ustedes saben que la pueden conseguir en la página web del seminario, y la sombra gris que hemos sobrepuesto sobre la cronología es la magnitud del Producto Interno Bruto per cápita de Venezuela entre los años 1920 al 1936. Ahí tenemos diferentes tipos de eventos. Pueden ver en color marrón eventos relativos al mundo militar, como la creación de la Escuela Militar de Venezuela, o cuando entra en funcionamiento alguna insurrección militar cerca después de 1928. Tenemos también los dos documentos que vamos a trabajar. Uno es el cesarismo democrático y el otro es el plan de Barranquilla, ¿no? En verde tenemos también eventos relacionados al mundo petrolero, cuando fue Reventón, cuando se funda la Unión de Sindicatos Petroleros. En fin, revisen un poco la cronología y traten de establecer un poco la relación que puede haber entre el crecimiento, que pareciera evidente, del Producto Interno Bruto derivado de la actividad petrolera y unos sucesos que empiezan a desenvolverse con mayor dinamismo en el mundo político. Revisando la cronología, lo primero que habría que decir es que el petróleo desata una dinámica en la sociedad venezolana que va mucho más allá de las intenciones de los actores en específico. Es decir, se produce allí un fenómeno que los sociólogos llamamos de movilización social. Normalmente la gente cuando piensa o escucha la palabra movilización social, en lo que piensa en gente marchando. La gente se moviliza y se movilizó la gente por las calles de Caracas, sobre todo en estos tiempos en que los venezolanos en estas últimas décadas hemos visto tantas movilizaciones de calle. Pero el término movilización social apunta hacia cosas mucho más densas, mucho más profundas. Es decir, estamos hablando de cómo es que una sociedad, cómo la estructura de una sociedad empieza a cambiar y desata una serie de procesos que terminan emergiendo desde esa estructura que, digamos, está más atrás de las acciones de los actores y los obliga o los posiciona a ellos en unas condiciones diferentes. La sociedad empieza a cambiar. Y el petróleo, como dijimos, desata un proceso de cambio social profundo en la sociedad venezolana. Aquí ya no se trata de si Gómez quiso o Gómez no quiso, o Betancourt, o Salvador de la Plaza, o el Partido Comunista, no. Es decir, es un proceso que tal vez tenga cierta inevitabilidad. Es decir, es un proceso histórico profundo. Pudiese ser que la forma como se manifiesta ese proceso de modernización, se encadena el petróleo, pudiese tener algunas características distintas, pero el proceso de modernización comienza con el petróleo y era un proceso básicamente indetenible. Bueno, una última advertencia de orden metodológico antes de comenzar a pasar a describir los diferentes juegos, estrategias y posiciones de los actores en la coyuntura que estamos. Es lo que refleja esta cita, ¿no? Leo. Pero aquí se habla de las personas solamente como personificación de categorías económicas, en nuestro caso diríamos de categorías económico-sociales, como portadores de determinadas relaciones e intereses de clase. Mi punto de vista, que enfoca el desarrollo de la formación económica de la sociedad como un proceso histórico natural, puede menos que ningún otro hacer responsable al individuo de unas relaciones de las cuales socialmente es producto, aunque subjetivamente pueda estar muy por encima de ellas. Eso es lo que nos dice esta cita. Una cita que básicamente coincide con el punto de vista de la perspectiva sociológica. Es decir, cuando leemos la cita de Turén, que decimos que la muerte del último de los dioses, el hombre, en el fondo significa un poco lo que este texto nos dice, ¿no? Que el hombre en tanto persona, en tanto individuo, aislado del resto de los individuos,
su campo de acción, su campo de incidencia en el terreno social es muy reducido. Debemos colocar entonces el foco es en las personas, en los individuos, pero en tanto categorías económico-sociales, es decir, es la gente, sí, pero es la gente no en lo individual, es la gente no en la gesta de un Mesías, en las cuales estamos tan acostumbrados los individuos, es más bien el movimiento de las personas tratando de conformar un sujeto social que sea capaz de transformar las relaciones en una sociedad. Bueno, nos toca ahora entrar en materia, ¿no? Ya describimos un poco el terreno de juego, el campo, es decir, el campo de la estructura. Pues. Describimos también las reglas de juego. Y no solamente las reglas de juego de los futbolistas que están en la cancha, sino las reglas de juego con las cuales nosotros desde espectadores, desde analistas, vamos a describir ese juego que se desarrolla en el campo, ¿no? Entonces ahora vamos un poco a unos aspectos más dinámicos, pues vamos a ver la acción que transcurre en ese campo, vamos a ver la coyuntura, pues vamos a relatar el partido que se estaba jugando en Venezuela en aquellos años y que a veces pareciera que terminan siendo tal vez el mismo juego y cuidado si hasta los mismos equipos que siguen jugando en ese terreno actualmente. Con Juan Vicente Gómez hay mucha polémica. Bueno, recién veíamos dos formas distintas de describir o de narrar o de contar cosas pues, que pasaron en ese periodo de la historia de Venezuela en referencia a la figura de Gómez, como fueron los videos que vimos de Uslar y de Ramón J. ¿no? Pero incluso la historiografía moderna no ha terminado de ubicar bien la figura de Gómez. Hay mucha discusión, por ejemplo, sobre cuándo podemos decir que Venezuela entra en la modernidad. Entonces, bueno, dicen que es algo muy adecuado, por llamarlo de alguna forma, decir que la modernidad en Venezuela se inicia en el 36 con la muerte de Gómez, porque eso significaría que la gestión de la modernidad o el protagonismo en el proceso lo puede llevar en mucho la gente de Acción Democrática. Otros entonces dicen que hay que remontarse a Guzmán Blanco para encontrar los orígenes de la modernidad. Pero independientemente de cuándo sea que usted quiere colocar el punto de inicio de la modernidad, la figura de Gómez es una figura muy particular, ¿no? Con rasgos incluso particulares o personales muy particulares. Algunos lo quieren pintar como una persona analfabeta, otros lo pintan más bien como un político muy sagaz, muy zamarro, que diríamos, ¿no? Ahora, lo cierto del caso es que hay una característica de Gómez que sí llama la atención, ¿no? En la obra de Fernando Coronel, El Estado Mágico, él hace referencia a Thomas Rourke, quien en 1964 publicó una obra titulada El tirano de los Andes, ¿no? Entonces allí, y voy a permitirme leer, allí Rourke hace la siguiente descripción de Gómez. Para él el dinero era lo más grande del mundo, lo único por que le valía la pena esforzarse. Pensaba que todos creían lo mismo. Estaba convencido de que en la conducta de sus enemigos no había un motivo verdaderamente honesto. Solo trataban de derrocarlo para apropiarse del dinero que él disfrutaba. Esa es la semblanza que Rourke, citado por Fernando Coronel, nos hace, ¿no? Entonces, en el fondo, hay en Gómez una creencia que el dinero, es decir, el beneficio, el lucro, es lo que termina moviendo todas las acciones sociales. Pues es una visión que se tiene, o que tiene este historiador sobre Gómez, ¿no? Ahora, independientemente de cuál sea la pulsión personal que tenía Gómez para realizar sus acciones, como ya hemos dicho, pulsiones que vamos a dejar fuera de nuestra perspectiva, es evidente que durante el periodo de Gómez se dieron una serie de cambios significativos, unos cambios impulsados básicamente por la inmensa riqueza que comenzó a producir el petróleo, tal como tratamos de describir un poco en la cronología que hacemos. Y por supuesto,
ningún gobernante ni ningún gobierno termina refiriéndose a sí mismo como, por utilizar una expresión común, como el malo de la película. Si yo no he visto el primer gobernante del mundo que diga, sí, chico, yo estoy aquí porque, bueno, a mí me gusta el poder, me gusta mandar, es muy sabroso vivir bien, disfruto además de todos los reales del país, les pongo impuestos a ustedes, y bueno, yo vivo muy bien, pues, y eso es muy sabroso. Yo jamás he visto un gobernante de ningún país del mundo, de ningún régimen, esgrimir ese tipo de discurso, ¿no? Siempre hay una justificación. Todos los gobernantes están allí por una especie de bien, de realizar el bien común, así sea a costa de las personas. Es decir, yo estoy actuando aquí para hacerles el bien a ustedes, así ustedes no lo sepan. Y esto que ustedes sienten que los perjudica mucho, realmente es por el bien suyo. Ese es un discurso que todos nosotros, si lo pensamos un poco, vemos en la actitud de los gobernantes, ¿no? Eso es un proceso un poquito más profundo, por supuesto, esto que estoy describiendo. Detrás de eso se esconden mecanismos ideológicos. Eso en la parte, en los videos de foco teórico vamos a entrar un poco en profundidad en esos mecanismos de tipo ideológico en donde toda clase dirigente o dominante termina tratando de identificar los fines de toda la sociedad con los fines particulares de su sector, ¿no? Eso lo vamos a ver en videos de tipo teórico. Pero aquí lo que importa es que alrededor de la figura de Gómez se empieza a construir toda una justificación o toda una ideología que termina siendo lo que llamaríamos el piso ideológico del gobierno de Gómez, ¿no? Gómez, que como nos cuenta el doctor Velázquez, fue una persona que ante los 40 años nunca había dejado la Molera en su hacienda allá en San Cristóbal. Y a los 40 años sale de la Molera y no vive sino en palacios de gobierno. Pues. Es decir, se viene con Castro, llega a Caracas y luego a partir de ahí nunca sale del palacio de gobierno. Y creo que no pecaríamos de exageración cuando pudiéramos decir que como máxima general, para un hacendado de aquella época, el orden era fundamental. El orden era la forma de producir riqueza. Pues. El orden en las tierras, el orden en los campos. Es decir, veníamos de una Venezuela extenuada de guerras y de sucesiones de caudillos regionales. Entonces el orden era un valor, el poder orden. Y ahí empieza a configurarse uno de los mitos más arraigados en la visión del venezolano, que es esa idea del hombre fuerte que impone el orden. Probablemente uno de los ideólogos o teóricos más importantes que contribuye a generar lo que podríamos llamar la ideología que ampara el gomecismo y algunos periodos siguientes es de Laureano Vallenilla Láinz. Ahí en el video probado ustedes están viendo el libro al revés, pero bueno, este es el libro, hemos colocado unos extractos de ese libro en la página del seminario, pueden ustedes ir allá y buscarlo, ¿no? Pero la lógica de Vallenilla es un poco la que estamos viendo en este párrafo. O sea, Vallenilla hace un análisis desde la independencia hasta los tiempos que viven y termina reafirmando eso, la idea del orden, de que es necesario el orden, que solamente la unicidad de criterios es lo que permite a las sociedades alcanzar una meta. Incluso hace una metáfora basada en la guerra, ¿no? Que es la que estamos leyendo ahí, ¿no? Sin embargo, el libro está lleno de teorizaciones a ese respecto, ¿no? Es decir, en una batalla hace falta el mando único, pues. Hace falta que todos sigan una directriz. En ese sentido, el pluralismo, la diversidad de opiniones, la diatriba, termina siendo un obstáculo para ganar la batalla. Entonces lo asimila un poco a las sociedades, y las sociedades quieren lograr alcanzar su meta, debe haber un orden. Debe haber un orden y ese orden al final termina siendo impuesto por un caudillo, es lo que él llama el cesarismo democrático. De ahí viene
el nombre del libro. Es decir, en el fondo es una idea, por supuesto, absolutamente gaussiana, como veíamos en los videos anteriores. Es decir, Laureano lo que hace es tomar la historia de Venezuela y tratar de venezolarizar un poco ese leviatán gaussiano, que es la figura del orden fuente que impone el orden, ¿no? El dinero del petróleo le permite a Gómez comenzar un proceso de institucionalización en el país desconocido hasta ese entonces, ¿no? En la cronología vemos cómo se funda, por ejemplo, la Academia Militar de Venezuela para crear un ejército de tipo profesional, ¿no? Y acabar con las tradicionales montoneras que armaban los caudillos del interior y venían a tomar a Caracas, ¿no? Gómez impulsa la creación del Estado Nacional, que es un elemento importante en la modernización, como lo dice Uslar, consolida además la hacienda pública nacional, es decir, ya hay un sistema nacional de recaudación de tributos, etcétera, etcétera. Y el dinero del petróleo comienza a producir transformaciones, esa movilización social que citábamos hace rato, con el surgimiento de nuevos sectores, empieza a generarse una clase media compuesta de funcionarios públicos hasta profesionales liberales. Por supuesto, hay una expansión en el nivel educativo de la población. Comienza el comercio a impulsarse, la industria de la construcción, o más bien la actividad de la construcción se expande, todas cosas que vimos en el video referido a los indicadores económicos, ¿no? Pero entonces todo ese súbito impacto del dinero del petróleo termina, como dijimos, reforzando esa imagen de Juan Vicente Gómez, ¿no? De como el gran benefactor, el benemérito. Y aquí cito nuevamente a Fernando Coronel en el surgimiento del Estado mágico, ¿no? Entonces dice, mientras más se expandía el Estado desde el punto de vista institucional y más control ejercía sobre el cuerpo político, más parecía Gómez ser la fuente de su crecimiento y la encarnación de su poder. Si bien en el escenario público de la política desempeñaba el papel de caudillo decimonónico, lo cierto era que esa escena estaba sostenido por la industria del petróleo. En un momento cuando la presencia del petróleo empezaba imperceptiblemente a permear el cuerpo político. El Estado, personificado en Gómez, amplió su papel de mediador entre los terrenos nacional e internacional y entre los órdenes social y natural. Entonces termina Gómez, el hombre fuerte, convertido en una especie de mito, y ese es uno de los mitos que en Venezuela nos termina perdurando, la imagen del hombre fuerte que pone orden y que de sí aparece súbita la riqueza y el bienestar. Es el hombre fuerte, el Mesías, el que nos va a traer bienestar. Entonces ahí notamos la primera tensión, tal como acertadamente lo describe Fernando Coronel. Es decir, hay una tensión entre esa imagen de caudillo decimonónico, es decir, de caudillo del siglo XIX, y ese proceso de modernización que desata el petróleo y que termina generando inevitablemente la aparición de otros sectores sociales. Es decir, empiezan a aparecer, por ejemplo, obreros. Hasta ese momento, hasta la industria petrolera, la clase obrera en Venezuela era una cosa prácticamente inexistente. Era una cosa, la industria manufacturera era una cosa básicamente artesanal o rudimentaria, que además no empleaba grandes capas de la población. Empiezan a surgir sectores medios. La institucionalización del Estado empieza a crear todo un funcionariado atado a su actividad, ¿no? La universidad se potencia, en tanto en la modernidad el conocimiento es una forma privilegiada de generar ingresos y de generar riqueza. Entonces empiezan las élites a preocuparse de la educación universitaria de sus hijos y empiezan realmente a masificarse un poco la universidad, el conocimiento universitario, aunque no fue hasta mucho después que la universidad fue un fenómeno realmente masivo, pero empiezan las sociedades, es decir, a moverse, empieza esa movilización social. Entonces ahí hay una tensión evidente entre un caudillo atado
a los modos decimonónicos, a un discurso amarrado totalmente a la historia, o sea, una notificación de Vallenilla Lanz que lo enlaza además con la guerra de la independencia, en una sucesión de crónicas que termina justificando la presencia de un gendarme necesario, un hombre fuerte ligado a lo militar, para que imponga el orden en un país que tiende a desordenarse cada vez que lo dejan, ¿no? E indudablemente ese proceso de modernización que se desata con la expansión de la industria petrolera termina provocando, con la aparición de esas nuevas capas sociales, otros actores que están dispuestos a retar al caudillo por el control o la gestión de ese proceso incipiente de modernidad que se tiene, ¿no? Bueno, dada la extensión de este video que ha excedido por un poco el límite que nos hemos fijado, pues como recomendable para estas sesiones, este proceso de conformación de los nuevos actores y de cómo se van ensamblando los diferentes sectores sociales para retar y disputarle el poder a Gómez y a lo que representó la continuidad de este modelo, pudiésemos decir, decimonónico, lo tendremos que dejar para la sesión siguiente. Recuerden, como siempre, en la página del seminario tienen la cronología interactiva, pueden consultar, ver referencias sobre los diferentes eventos que hemos puesto. También en la página del seminario pueden conseguir los textos, pueden conseguir los extractos de Vallenilla Lanz, pueden conseguir el plan de Barranquilla, que lo vamos a trabajar en la sesión siguiente, o el contra quién estamos y con quién estamos de Betancourt, que también lo vamos a trabajar un poco en la sesión siguiente, pues. De modo, pues, espero que esta sesión haya sido de provecho y entonces en las próximas sesiones continuaremos profundizando en estos hechos y también en la parte de la teoría que nos va a hacer falta para profundizar en el análisis del tema. Muchísimas gracias.